Señal directa. Saludamos en la línea telefónica y como siempre nos da mucho gusto recibirlo en este espacio al doctor Antonio Gómez Reina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Bueno, pues hoy recordamos a Adolfo López Mateos. Nació el 26 de mayo de 1908 en Atizapán de Zaragoza y muere el 22 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México, según biografía oficial. Cabe hacer notar que fue hijo natural de Elena Mateos, de acuerdo a los documentos no oficiales, en donde se señala a Gonzalo de Murga y Zuniaga, de nacionalidad española, como su padre. Durante su infancia, Adolfo y su hermana Esperanza, que también es hija de Gonzalo de Murguía y Zuniaga, adoptaron el apellido López, que procedía del difunto esposo de su madre, ya que el doctor Mariano Gerardo López había fallecido en 1904. Cuando Adolfo fue candidato para senador en 1946 por el Estado de México, se creó una biografía oficial que lo hacía nacer en Atizapán de Zaragoza y retrasaba la muerte del doctor Mariano Gerardo López hasta 1915. Además, se retrasó el nacimiento de Adolfo hasta el año de 1910 para hacerlo coincidir con el inicio de la Revolución Mexicana. Y esta última versión oficial se sostuvo ante todo porque al ser hijo de un español, Gonzalo de Murga y Zuniaga, esto hubiera hecho ilegal su candidatura a la presidencia de la República. En su juventud, Adolfo López Mateos fue orador, amante del boxeo, de las caminatas y también fue bibliotecario. En la campaña presidencial de José Vasconcelos participó Adolfo López Mateos como orador del candidato, pero tras las represiones de los partidarios de Vasconcelos, tuvo que salir de México y viajó a Guatemala. A su regreso a México, se inicia en la política y estudia para abogado en la Universidad Autónoma de México, en donde en 1934 se tituló. Fue senador por el Estado de México en 1946 a 1952. Fue secretario del Trabajo de la Administración de Adolfo Tomás Ruiz Cortines de 1952 a 1957. Y en estas fechas se le designa como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional. En las elecciones triunfa sobre el candidato Luis Héctor Álvarez Álvarez, de extracción panista. Durante su administración se crearon el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología, y se nacionalizó la industria eléctrica. Y al hablar de la nacionalización de la industria eléctrica, en aquel mensaje del 27 de septiembre de 1960, señaló Adolfo López Mateos lo siguiente: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusividad propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las pasiones más bajas, causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río a nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispensos de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que hemos conformado. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica en nuestras materias eléctricas y petroleras, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas nos estamos independizando de las inversiones extranjeras que nos vaciaron al país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos intervenir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar al país nos implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. 27 de septiembre de 1960, Adolfo López Mateos, presidente de México. Me pregunto, ¿así o más claro? Hoy nuestros recursos están colapsados.
se han hecho y se harán cada día más prohibitivos para nuestro pueblo. Su reforma energética no pasó ni siquiera 5 años para ver sus nefastos resultados, ya sea gasolina, energía eléctrica o todo lo que impacta en estos energéticos. Y recordando a Adolfo López Mateos en su mensaje a la nación al recuperar la energía eléctrica hace 58 años, señalaba el peligro de entregar nuestros energéticos a la inversión extranjera y especular con nuestros recursos, algunos más los mexicanos que traicionan a la patria. Hoy el pueblo está pagando las acciones traidoras de grupos de poder, tanto nacionales como extranjeros. La capacidad de generación eléctrica cada día es menor. El costo del combustible es mayor. Hace años el pueblo mexicano se sacrificó donando lo que tenía, joyas, gallinas, ahorros, para poder tener un futuro mejor. Me pregunto, ¿a usted le está yendo mejor con estas reformas energéticas? Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Pues en todo esto, quizá el mexicano común y corriente se sigue preguntando qué beneficios le quedan o por qué tiene que seguir pagando pues los platos rotos de todas estas decisiones, ¿no? Claro, pues eso, los negocios de los grupos de poder, y como bien lo dijo Adolfo López Mateos hace 58 años, son traidores a la patria, son recursos que que los tenemos y que tarde o temprano, pues los grandes negocios, la gran corrupción, pues, nos ha llevado a estos puntos de quiebre. Claro, porque bueno, todavía hasta quizá el sexenio pasado había por lo menos una derrama de lo que se conoció en algún tiempo como los excedentes petroleros para infraestructura en los estados, pero bueno, pues con todos estos cambios ya ni siquiera eso. Claro, o sea, antes se manejaba, pues, hay datos muy contundentes. Si había una producción de 5 millones de barriles diarios y en aquel tiempo costaba un promedio de 80 a 100 dólares el barril, pues imagínense la cantidad de millones que entraron al país y pues una pequeña parte sí se mandaba a los estados. Unos se aplicaron en forma correcta, pero otros se despilfarraron. Y la pregunta es mejor un administrador que viene a hacer un negocio al país, y no nomás estamos hablando de ese tipo de situaciones. Hoy el sector eléctrico, pues mucha generación, ya es por iniciativa privada o extranjeros, y esto nos va a llevar a un costo más elevado, porque aparte del costo de la generación es la utilidad que van a llevar. Lo mismo está sucediendo con los combustibles. Y esto, pues, va a generar un colapso porque no se invierte en el mismo sector. O sea, el sistema eléctrico nacional está en punto de está amarrado con hilitos, porque tarde o temprano, ahora con el problema del calor que se tuvo en el país, pues la generación no dio capacidad con relación a la demanda, y las líneas eléctricas, línea de transmisión, plantas de generación, subestaciones, etcétera, pues ya no se ha invertido en eso, y eso nos va con la tapa de temprano, y al final un extranjero pues se queda con ellos, como el caso de los ferrocarriles nacionales, o sea, que se vendieron y no se pagó ni siquiera las vías, y ahora pues dependemos de una empresa norteamericana que es la que maneja este proyecto, y cuántas más empresas extranjeras están en los energéticos. Claro, y que esto se refleja no solamente en, obviamente, costos más altos en las tarifas o en los precios de los combustibles, sino también en una menor derrama de lo que estas industrias tendrían que dejar para el país. Claro, o sea, acuérdense que durante muchos años Pemex fue la bolsa chica fue la bolsa grande del gobierno federal, y la bolsa chica era la Comisión Federal de Electricidad. Y al hacer los convenios, y que muchas veces hemos analizado algunos contratos que existen, pues se ve cómo se está entregando el país, y tenemos el caso de Abengoa con relación al Prestel Zapotillo, tenemos también Abengoa en subestaciones, en construcción de subestaciones eléctricas, en control de generación de energía eléctrica, en Pemex, o sea, entonces pues la pregunta es, ¿qué hacemos todos los mexicanos? ¿Qué pasa? ¿Qué cara podemos poner a aquellos que entregaron hasta sus gallinas y sus ahorros para poder pagar la deuda y privatizar, o sea, para nacionalizar el petróleo y posteriormente la energía eléctrica con López Mateos? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como país?
Claro. Y bueno, en particular sobre el tema de los combustibles, doctor, ¿cuándo tendríamos que empezar a ver las consecuencias negativas de esta decisión? Porque empezamos apenas a ver, quizá o el ciudadano de lo único que se va dando cuenta es del cambio de rótulos en las estaciones de gasolina, pero es un cambio mucho más profundo que esto. No, claro, o sea, lo vamos a ver en el sector eléctrico. Y acuérdate que es un sistema de cascada. Claro. Cuando se hace la nacionalización del sector eléctrico, fue para desarrollar la producción a nivel nacional. O sea, acuérdate que, bueno, de los que ya tenemos una cierta edad, pues antes había muchas poblaciones que no tenían energía eléctrica. Entonces, al nacionalizarse, era electrificar pueblos y generar fuentes de trabajo a través de la energía. Y esto era pues un costo que asumía el Estado para un desarrollo puntual. Hoy que se tiene un negocio, un gran negocio, pues ya no es el interés social, ahora es el interés económico. Y al cambiar los gobiernos, pues tarde o temprano cada gobierno que llegaba tenía sus intereses muy particulares de grupo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues ya lo estamos viendo. O sea, todavía no nos damos cuenta, pero hay incrementos en todo. ¿Por qué? Porque es una cadena productiva el uso de la energía, ya sea petróleo o sea energía eléctrica. Esto te va generando una cascada. Si yo voy a distribuir alimentos a un mercado, vamos a abastos, yo necesito combustible, y el combustible tiene un costo mayor y este costo mayor se refleja en el que sigue y se va haciendo una cascada y el último, el que paga, es el que tiene menos. Y ese es el gran problema que se tiene aquí en la nación, que no se está viendo desde un punto de vista social, sino que está viendo desde un visto comercial y económico. E inclusive muchas normas y leyes que están manejando, por decir algo, el CENACE, el Centro de Control Nacional Eléctrico, ahora están poniendo, y la Comisión Reguladora de Energía, ciertas trabas para que no puedas generar tu energía, que no puedas utilizar el sol, o que no puedas utilizar el viento, o una caída de agua, o cualquier otro tipo de biomasa. O sea, no puedes utilizar toda esa energía y generar porque no estás dentro de una regulación que tiene que ver con un negocio, que están en contratos y compromisos con empresas transnacionales. Claro. Finalmente y muy brevemente, doctor, porque se nos acabó el tiempo, habla usted de lo que sucedía en los cambios de gobierno. Viene uno, todo parece indicar que habrá cambio de partidos, si atendemos a las encuestas. ¿Qué posibilidades hay de una revisión a fondo de este tema o si son inercias que rebasan incluso las posibilidades de un presidente? Pues mira, aquí son dos factores, ¿verdad? Por un lado, desde el punto de vista social, pero el otro, los cómo hay que hacerlo, cómo hay que desarrollarlo. Aquí necesitamos ver realmente cuál es el costo real. Hay que recordar que en aquel tiempo Lázaro Cárdenas tenía la presión internacional, no nomás la presión local, claro, pero tenía todo un proyecto de nación. Y aquí hay que ver qué tipo de proyecto de naciones van a proponer las próximas personas que lleguen, y tienen que tener las personas más idóneas en cada uno de los puestos. Muy bien. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muchas gracias. Gusto en saludarlas. Buen día. Muchas gracias. El doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.